Muy buenas tardes, mi nombre es Omar de Mora Chacón. El punto de tratar el día de hoy es referente a los procesos sedimentarios. Los procesos sedimentarios son los fenómenos geológicos que dan origen a las rocas sedimentarias e incluyen la meteorización, erosión, transporte, deposición, litificación, diagénesis. Estos procesos comienzan con la desintegración de rocas existentes. Etapa de los procesos sedimentarios. Uno de ellos es la meteorización, es la desintegración y descomposición de una roca en la superficie o próxima a ella, como consecuencia de su exposición a los agentes atmosféricos. En esta meteorización hay varias etapas que es la mecánica, la química y la biológica. Y por esas etapas se realiza la meteorización. Erosión, labor de desgaste de los materiales superficiales de la corteza terrestre por acción de los agentes geológicos externos, como hielo, agua, mar y viento. Aquí se puede observar una erosión producida por el viento. Transporte, movimiento de partículas separadas de las rocas por acción de la gravedad y la de algún medio de transporte, viento, agua, en forma de corrientes fluviales, marinas y hielo. Una vez realizada tanto la meteorización como la erosión, se hace el proceso del transporte. Cuando es en montañas, por eso se dice por acción de gravedad, por la inclinación, o cuando es cerca de los ríos, que lo produce el transporte, el agua, como son las corrientes, los mares, o a veces también cuando es parte de montaña donde hay alta temperatura, también la produce el hielo. Están, hay varios tipos de transporte. Por flotación se produce cuando material es poco denso, disolución materiales solubles en agua, suspensión partículas pequeñas, saltación, botes y rebotes sobre el fondo. Aquí se encuentra por la fuerza del caudal o la fuerza del agua. Rodadura o arrastre, partículas grandes que giran sobre sí mismas dan lugar a materiales redondeados. Por ejemplo, a veces en los ríos están los guijarros, un ejemplo, o a veces en la montaña también se produce este tipo de, o los cantos rodados, un ejemplo muy específico. Deposición, asentamiento de las partículas en movimiento, suspensión de la acción de transporte debido a un cambio de velocidad en el medio de transporte. Depósitos de materiales que se producen cuando el agente pierde su fuerza o disminuye la pendiente del terreno. Es como el sitio de depositación o sedimentación producido por el transporte donde llegan todas las partículas o los sedimentos. Está la litificación, proceso que convierte los materiales depositados en rocas consolidadas. Ocurre una vez enterrados los sedimentos. Esta litificación tiene dos procesos, que son los siguientes. La compactación, reducción de espacios porosos, resulta la desecación y reducción del volumen de los espesores de las capas acumuladas que se produce cuando se compacta varios sedimentos. Puede ser un conglomerado, un ejemplo. Y la cementación, depósito, precipitación, cristalización de materiales cementantes. Entonces es como un proceso. Cuando ya la roca está compactada, eh, el mineral se produce la cementación y se empiezan a formar los minerales en la roca compactada. Diagénesis, cambios físicos, químicos y biológicos debido a la presión a temperaturas de menores de 200 grados centígrados, la circulación de fluidos, cambio de pH, que es la acidez en suelos o de la roca,
en condiciones de enterramiento, cuando están en el suelo. Pueden ser disolución, recristalización, reemplazamiento de minerales, cristalización autigénica. Aquí está la cementación, el proceso que expliqué, la recristalización de los mismos minerales, la reemplazamiento de minerales cuando un mineral sustituye a otro pero no cambia su forma, y la cristalización autigénica, que está cada proceso diagénico que se produce. Después de meteorización de la roca. Es la alteración de rocas in situ en el mismo lugar por agentes atmosféricos, químicos y biológicos, sin que haya desplazamiento significativo del material. Es la destrucción de rocas sólidas a causa de fuerzas físicas, químicas y biológicas. Existen varios tipos de meteorización. Una de meteorización es la meteorización física o también se dice mecánica. Rotura de las rocas y modificación química de estas debida a la temperatura o los seres vivos. Se da en climas extremos, en climas de mucha temperatura o de baja temperatura, o las partes desérticas, o en los mares. Los factores más importantes serían fragmentación por el hielo, geligra- geligración, geligración, rotura de los materiales, gelifracción, rotura de los materiales debido al paso de agua del estado líquido a sólido, como es el hielo, que lleva implícito un aumento de volumen, lo que supone una fuerza de cuña que desgaja las rocas. Por ejemplo, aquí se puede observar la roca con su fracturación o diaclasas, ingresa el hielo, el agua, por las bajas temperaturas se compacta el hielo y se produce el desgaja de las rocas o la fractura de la roca. Aquí se puede apreciar la roca fracturada, la consolidación del hielo y como ya sufre la fracturación. Expansión térmica. El calentamiento y enfriamiento repetidos provocan que las rocas se agrieten y rompan. Se produce mucho en los desiertos. Este tipo de meteorización física. La expansión térmica. Por el cambio de mucha temperatura en el día y baja temperatura en la noche. Cristalización de sal. Es una forma de meteorización física que ocurre cuando el agua salada penetra en las grietas de una roca, se evapora y deja cristales de sal, como se observan aquí. El cloruro de sodio forma las alitas. Por ejemplo, estas son las grietas. La sal llega, se condensa, se evapora y forma los cristales de la cristalización de sal. Y la abrasión. Las rocas se frotan entre sí, rompiéndose en trozos más pequeños, a menudo debido al viento, el agua o movimiento del hielo. Aquí, la fricción entre las rocas. Se produce este tipo de abrasión. Meteorización química, conjunto de procesos que descomponen los constituyentes de la roca y las estructuras internas de los minerales a través de reacciones químicas que los transforman en nuevos minerales o en otros compuestos que son liberados en el ambiente. Los factores más importantes serían carbonatación, el dióxido de carbono del aire se disuelve en el agua formando ácido carbónico que ataca rocas carbonatadas como la caliza y el margo disolviéndose. Aquí se puede observar. Oxidación. Los minerales ferrosos reaccionan con la humedad. El oxígeno libre se une con los iones metálicos de los minerales produciendo óxidos minerales. Por ejemplo, las rocas ferrosas en contacto con el agua de la humedad atmosférica se oxidan dando una tonalidad rojiza. Aquí se observa. Se convierte en óxido de hierro. Entonces agarra esta tonalidad por medio de este proceso de oxidación. Disolución. Los ácidos disueltos en el agua atacan los minerales solubles. En la reacción química de las rocas y minerales con el agua un ácido. A través de este proceso en los que salen minerales solubles que forman
forman una roca se disuelven en el agua. El agua disuelve algunos minerales de las rocas, especialmente los minerales salinos, alita, calizas y yesos. Eso es la disolución. Y hidrólisis es un tipo de meteorización química en la que el agua reacciona con los minerales de una roca, rompiéndose su enlace químico para formar nuevos compuestos como minerales de arcilla. Eso a veces sucede como en tralotita con transformación en la arcilla. Meteorización biológica consiste en la ruptura de las rocas por la actividad de animales y plantas. Implica tanto la acción física como la química por parte de organismos vivos, descomposición y alteración de las rocas causadas por la actividad de organismos vivos como plantas, animales y microorganismos. Los factores más importantes serían acción mecánica. Las raíces de los árboles crecen en las grietas de las rocas, ejerciendo presión y rompiéndolas. Bioclástica. También los animales que excavan madrigueras contribuyen a la fragmentación, como se puede observar aquí en la imagen. Por las grietas se empiezan las raíces y la van fracturando. Y la acción química, organismos como bacterias, hongos y líquenes segregan sustancias ácidas, ácidos orgánicos que atacan químicamente y alteran los minerales de la roca, como los musgos que se forman encima de la roca. Es una acción química. Origen de los materiales sedimentarios. Los materiales sedimentarios provienen principalmente de la meteorización y erosión de rocas persistentes, ígneas metamórficas o incluso otras sedimentarias. La precipitación química de minerales disueltos o la acumulación de restos orgánicos. Todos ellos transportados y depositados por agentes geológicos como el agua, el viento o el hielo, para formar sedimentos que se compactan y cementan con el tiempo. Según su origen se clasifican en origen detrítico o clástico. Provienen de fragmentos sólidos de otras rocas que han sido transportados y depositados. Aquí se puede observar que hay diferentes tipos de roca. Muchos de estos es, por ejemplo, los conglomerados o la compactación de varias rocas que han sido transportadas y depositadas en un lugar. Origen químico. Se forman por la precipitación de minerales que estaban disueltos en el agua, a menudo debido a cambios en las condiciones físico-químicas, como temperatura o evaporación. Según su origen químico, se dividen en precipitación, minerales que se disuelven en el agua y luego precipitan y se acumulan debido a cambios en las condiciones del agua como la temperatura o la evaporación. Una de esas son por ejemplo, la alita o los minerales de cloruro de sodio, que contienen cloruro de sodio. Y evaporitas, la evaporación de grandes masas de agua, como los mares, pueden generar rocas sedimentarias ricas en sales como alita, sal común y yeso. A veces en la parte de precipitación, a veces forman mucho la caliza por el por el carbonato de calcio. Y aquí en la evaporita sí es por el cloruro de sodio, como dice, ricas en sales. El cloruro de sodio como la alita, sal común y yeso. Origen orgánico se originan a partir de la acumulación de restos de seres vivos como conchas, esqueletos o material vegetal, que se acumulan y transforman en el tiempo, por ejemplo, formación de carbón o petróleo. Según origen orgánico se vienen restos orgánicos, acumulación de restos de plantas que forman el carbón y turba, y animales, esqueletos o conchas aquí. Por ejemplo, en las cuencas, cuando se forman por la desintegración orgánica de materiales orgánicos, se forman el carbón, y aquí cuando la compactación para los fósiles, que es un fósil, la creación de las conchas. Y evaporación biológica ocurre cuando organismos marinos, como corales o moluscos, extraen carbonato de calcio del agua para formar sus conchas y esqueletos. Al morir, sus restos se acumulan en el fondo del mar
Se compacta y cementa para formar rocas cementarias como la que es por el carbonato de calcio. Relación entre las propiedades físicas de los minerales, su orden de cristalización en el magma y su resistencia a la alteración. Una de las propiedades físicas de los minerales son características observables y medibles que resultan directamente de su composición química y estructura cristalina interna. Son fundamentales para su identificación y clasificación y se agrupan en propiedades ópticas, mecánicas y otras propiedades distintivas. Sus propiedades físicas son las siguientes. El color. Quizás sea la propiedad más fácilmente observable que a simple vista. El color del mineral en sí que puede variar y no siempre es un buen indicador por sí solo. Se puede dar un color al observar la roca o el mineral. Raya, el color del polvo fino en un mineral que suele ser más constante que el color del mineral. Para observar las rayas de un mineral se debe raspar el mineral sobre una superficie dura sin esmaltar, como una placa de porcelana, y observar el color del polvo que deja. Al rayar se puede observar la raya y precisar un poquito más el color del mineral. Brillo. El aspecto de la superficie al reflejar la luz, el brillo de los minerales pueden ser de dos tipos, metálico y no metálico. Los minerales metálicos tienen el aspecto brillante de un metal. Tienen un brillo metálico, por lo que su raya es negra o muy oscura. Los minerales con brillo no metálico en general son de colores claros. Se puede observar aquí el reflejar la luz. Fluorescencia o fosforescencia y fosforescencia. Algunos minerales emiten luz bajo la acción de rayos ultravioleta, rayos X o rayos catódicos. La fluoropatita, al hacer contacto con rayos ultravioleta, ella refleja un color fosforescente, color verde. Hábitos, se refiere a la forma y apariencia de los cristales y de los agregados minerales. Existe una gran cantidad de formas y algunos minerales pueden presentarse en varios tipos o hábitos, dependiendo de la forma de los cristales, como se observa aquí en las fotos. Otro tipo de propiedad física es la exfoliación. Se refiere a la tendencia de algunos minerales al romperse en láminas en forma de direcciones específicas, cuando se revientan en forma de laminación como las lutitas, pero claro, la lutita es una roca, pero es en forma de laminar. Partición consiste en su ruptura a lo largo de plano de debilidad de la estructura, es decir, cuando el mineral tiene grietas internas, fracturación interna. Y fractura mide la rotura del mineral ante la aplicación de una fuerza. Cuando se aplica una fuerza externa, provoca una disgregación irregular del material. Cambia su aspecto regular a irregular. La dureza es la propiedad que mide la capacidad de un mineral al ser rayado. Para clasificar los minerales según su dureza, se dispone de diferentes escalas, entre ellas la escala de Mohs. Por ejemplo, en la escala de menor a mayor está el talco, el número 2 es el yeso, el número 3 la calcita, el número 4 la fluorita, el número 5 la apatito, el número 6 la ortoclasa, el número 7 el cuarzo, el número 8 el topacio, el número 9 corindón y el número 10 de madureza es el diamante. Tenacidad es la resistencia a romperse, doblarse, molerse y desgarrarse. Y el otro es el peso específico o densidad relativa. Es una propiedad que mide la cantidad de masa por unidad de volumen. Es el peso específico del mineral. Orden de cristalización en el mapa. Descrito por la serie de Bowen. Define cómo los minerales
definen cómo los minerales se cristalizan a partir de un magma a medida que éste se enfría, dividiéndose en dos ramas, una discontinua, que crea estos minerales como olivino, piroceno, anfibol o biotita, y una continua, la ricas, plagioclasa rica en calcio y plagioclasa rica en sodio. Ambas ramas se unen en las etapas finales para formar minerales más estables como el feldespato potásico, la moscovita y el cuarzo a temperaturas más bajas. Como se puede observar aquí, a temperaturas altas se forman en la serie discontinua de cristalización el olivino, el piroceno, el anfibol y la briotita. Y en la serie continua de cristalización, plagioclasa rica en calcio. Y cuando baja de temperaturas, se forma trioclasa en sodio, que puede ser un intervalo, cuando bajando de temperatura de la tolerabilidad baja, y se forma tanto en la serie continua como en la serie continua de cristalización, los feldespatos potásicos, la moscovita y el cuarzo. Y esto es una composición dependiendo de las altas temperaturas. Ultramáficas, que son las pirodotita, comatita, va bajando, la máfica, gabro y basalto se van formando, intermedia, diorita o andesita, y la féldica, que es la de bajas temperaturas, el granito y la riolita. Resistencia a la alteración. Se refiere a su estabilidad frente a factores erosivos y químicos, como el agua, temperatura, el pH y oxidación, y está inversamente relacionada con su susceptibilidad a la degradación. Minerales con mayor dureza, resistencia a la abrasión, mayor contenido de silicio, que es el sílice, y una estructura cristalina más compleja y con más iones como el sodio y el potasio. Son generalmente más resistentes a la alteración. Es decir, los minerales que tienen este tipo de, como el sodio y el potasio, son generalmente más resistentes a la alteración. La estabilidad de los minerales frente a la alteración química se rige a menudo por una serie de disolución de Goldis, que establece que los minerales que cristalizan a temperaturas más altas y presiones más profundas son los menos estables en la superficie terrestre y viceversa. ¿Cómo se explica acá? Bajas, el olivino, augita, hornoblenda, la biotita, y después viene, que también esta es la discontinua y la continua, la plagioclasa cálcica, la plagioclasa cálcica alcalina, la plagioclasa alcalina cálcica y la plagioclasa alcalina. Y después viene de estabilidad más baja, que son el feldespato potásico, la moscovita y el cuarzo. Muchas gracias por su atención y ojalá les haya servido esta información.